Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes, público en general que está viendo este vídeo a través de Facebook, WhatsApp, YouTube, redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando una España tierra bendita, una España tierra de Dios. En este vídeo vamos a hablar de varios temas. Vamos a empezar ya por el primero de todos, que es la fe y las obras. En Santiago 2.15 nos habla de fe, obras y salvación. Y en el versículo anterior, en el 2.14 de Santiago dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Muchos hermanos se quedan perplejos con el pasaje pensando que Santiago contradice a Pablo, quien tantas veces dice que es un hombre salvo y justificado libremente, sin ninguna obra, a través de la fe en el Señor Jesucristo y su resurrección. Algo que necesitamos poner en claro desde el mero principio es que la palabra de Dios nunca se contradice. Lo que sucede comúnmente y sucede en este pasaje es un problema de entender lo que la palabra de Dios nos dice. El propósito de este vídeo es ayudar al lector y al estudiante de la Biblia ayudar en la comprensión de este pasaje de Santiago capítulo 2, así como dar un panorama más completo sobre la salvación. Y lo vamos a decir en dos partes: la fe y las obras. El que tiene verdadera fe también tendrá obras. Empezamos en la primera parte de Santiago 2.14. Vemos a Santiago hablando de alguien que dice que tiene fe. La expresión verbal de la fe de uno, es decir, si alguien dice que tiene fe, no es suficiente para salvarle. De hecho, Pablo nos dice lo mismo también en Romanos 9:10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que alguien sea salvo, lo que se necesita es verdadera fe, fe del corazón. Tal fe es a la que se refiere la palabra de Dios. Fe que simplemente es de la boca para afuera, es decir, que no existe en el corazón, no es verdadera fe. Como el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice en Mateo 12:34. La confesión de fe es la confesión que viene del corazón que ha creído en Él, porque de otro modo es una confesión falsa. Si por lo tanto, como Santiago 2 dice, alguien dice tener fe, dos cosas pueden pasar. Su confesión es genuina, esto es, lo que dice es verdad, o lo que dice no es genuino, es decir, aunque diga que tiene fe, en realidad no la tiene. Tomemos el primer caso, el caso de una confesión genuina, que viene del corazón. Esta confesión, siendo genuina, es una confesión de fe que ya está en el corazón. En este caso, una consecuencia natural de esta fe es el fruto, las obras. Por decirlo de otro modo, aunque las obras no preceden la salvación y la fe, es decir, no somos salvos por obras, sin embargo son consecuencias naturales de la salvación. Vienen como fruto, como resultado de la fe presente en el corazón. Como el Señor dice en Lucas 6, 43 al 45, no es buen árbol el que da muchos frutos, el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El fruto, las obras de todo hombre, es el resultado de lo que hay en su corazón. Como también en Romanos 10:10 dice, leemos: con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, la boca debe seguir siempre lo que hay en el corazón. No hay salvación simplemente cuando la boca confiesa, sino cuando el corazón ha creído, y luego como resultado la boca confiesa esta fe. Y puesto que tal tesoro, tal árbol, tal fe existe en el corazón, es natural también ver en ese árbol el buen fruto respectivo. Por lo cual las buenas obras son algo muy natural, tan natural como cuando un buen árbol da un buen fruto. Y la segunda parte de este versículo es: las obras prueban de quién somos hijos. Cuando alguien nace de nuevo, eso lo dice en Efesios 1:13, es sellado con el Espíritu Santo
recibe una nueva naturaleza y se convierte en hijo de Dios. Esta nueva naturaleza da fruto, cuando es de esperarse. Caminamos en él. Como Pablo dice sobre este fruto en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas esas son características de Dios también. Él es amable, bueno, sufrido, gentil, amoroso, fiel, etc. Ahora, puesto que somos hijos de Dios, y aquí me estoy refiriendo a gente que ha creído genuinamente en el Señor Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios, es absolutamente normal exhibir las mismas características de nuestro Padre. Esto es ser bueno, amable, gozoso, sufrido, benigno y con dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal parecernos a Él reflejado. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Es normal que ellos se parezcan a nosotros, ya que son nuestros hijos. Los hijos de Dios, por lo tanto, se parecen, reflejan a Dios, quien vive en su interior. Obviamente, eso no puede suceder a aquellos que no son sus hijos. Ellos no pueden y no se parecen a Dios, ya que no son sus hijos. ¿Y cómo es que alguien que se parece refleja a Dios? Muy simple, una cosa muy simple. En las características que exhibe, en el fruto que da, en sus obras. Las obras, el fruto demuestra de quién somos hijos realmente. Observa este diálogo entre Jesús y ciertos judíos, quienes, como el contexto nos dice en Juan 8, 30, 31, de hecho habían creído en él, pero luego, eventualmente, después de la siguiente conversación, lo quisieron apedrear. Eso dice en Juan 8, 59. Vamos a leer Juan 8, 38 al 44. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa gente creía que Dios era su padre, pero si Dios realmente es su padre, no hubieran llevado a cabo esas obras. Ellos, sin embargo, hacían las obras del diablo. Por lo tanto, ¿quién era su padre? Aquel cuyas obras hacían, el diablo. Lo que quiero decir con lo anterior es que las obras, el fruto que da cada hombre, es la prueba de quién es hijo. Si alguien es realmente hijo de Dios, hará las obras de Dios y de hecho las hará naturalmente, ya sé que son parte de su ADN espiritual. Dios lo ha hecho para eso, como en Efesios 2.10 dice, que para lo que fuimos creados, hechos, está en nuestro ADN espiritual. Las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, las obras para las cuales, aunque no precedan fe y salvación, sin duda la siguen. Fe que no ha dado fruto, fe sin obras es muerta, como en Santiago 2 dice. Sé que algunos tendrán dificultades para creer esto que digo, como en algunas iglesias hay una enseñanza de que dice, confiesa a Jesús como Salvador y serás salvo. Eso, sin embargo, no es verdad. Cree en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y luego confiésalo como Señor, entonces serás salvo. Eso lo dice en Romanos 10, 9 al 10. Eso es correcto, es la fe lo que salva y la confesión simplemente confiesa esa fe, como el Señor dice en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para alguien que dice Señor, Señor no es suficiente, necesita verdaderamente decirlo en serio, y si lo dice en serio o no será demostrado por el fruto, el cual hace que lleve a cabo la voluntad del Padre, y si puede que alguien caiga en errores que puedan afectar incluso seriamente su fructividad. Sin embargo, no puede suceder que él o ella sean permanentemente infructuosos. Un cristiano que nunca ha dado fruto simplemente no es cristiano. Sé que esto no puede sentarle bien a ciertos lectores, pero creo que esto es la verdad de la palabra. Para resumir, cuando hay verdadera fe en el corazón de un hombre, las obras saldrán naturalmente, como el fruto viene naturalmente de un árbol. Somos creados, hechos, es natural para nosotros hacer las buenas obras que Dios ya tiene preparadas para nosotros.
Eso dice en Efesios 2:10. Por lo cual este es el caso de un hombre cuya confesión es un resultado de la fe que tiene en su corazón, en otras palabras, real. Fe y obras, aquel que dice que tiene fe. Ahora, aparte de este caso, también hay otro. Este es el caso de la fe que alguien dice que tiene, pero es fe solo de palabra. Esa es la fe de un hombre que no ha creído realmente en su corazón y quien por varias razones puede pretender, incluso muchas veces sin darse cuenta, ser un creyente. Tal hombre, un hombre que dice tener fe pero en realidad no es un hombre nacido de nuevo y por lo tanto, lo único que tiene es la naturaleza pecaminosa de Adán. Esto es, tiene un árbol podrido y enfermo, y de tal árbol no hay manera de obtener buen fruto. Si por lo tanto alguien dice que tiene fe, pero el buen fruto respectivo falta y pasa de manera permanente, tendríamos que preguntarnos si la fe que dice que tiene es genuina. Como el Señor dijo, cada árbol se conoce por su fruto, en Lucas 6:44. Viendo el fruto que conocemos de ese árbol, aquí necesito aclarar que este vídeo no propaga el hacer que la gente sospeche de la salvación de otros. Dios juzgará las obras de todos y conoce nuestros corazones. Lo que este vídeo busca es despertar al lector que es complaciente porque alguna vez, en algún lugar, hizo una confesión de fe sin ninguna transformación, sucediendo en su vida. Si alguien cree que por una simple confesión va a ser salvo, se está engañando a sí mismo. La fe es la que salva, y si la fe está presente, entonces realmente no hay necesidad para nadie decir que tiene fe. Esta fe será manifestada a través de las obras, el fruto que lleva. Habiendo dicho lo anterior, vamos a leer Santiago 2:14 una vez más, que dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puede la fe que solo es de palabra y no del corazón salvar al que dice tenerla? La respuesta es clarísima: no. El fruto, el caminar en las obras que Dios ha preparado para nosotros y para las que nos ha creado, en Efesios 2:10 lo dice, es un resultado natural de la fe. Así como obtenemos naranjas de un árbol de naranjas, así también del creyente nacido de nuevo, el creyente que tiene el Espíritu de Dios en él, obtenemos el respectivo fruto. Si alguien dice que tiene fe pero nunca tiene el buen fruto que la acompaña, probablemente no tiene la fe que dice tener. Tal fe, fe de palabra y solo de palabras, es una fe muerta como el árbol muerto que no da nada. Y a ese hombre es al que se refiere Santiago. ¿Puede la fe que dice tener salvarle? La respuesta claramente es no. Ahora quiero hablar también de un tema muy poderoso. Y voy a ser rápido. Que es, vamos a hablar sobre capítulo 7, que he titulado Un miserable de mí. Hemos escuchado muchas veces a la gente usar estas palabras de Pablo en Romanos 7:24, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las usan de una forma que implica que estas palabras se aplican a nosotros, los nacidos de nuevo. Las usan como si los cristianos están en un tipo de esclavitud con el pecado. Es en el mismo contexto, solo unos versos antes, que Pablo dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. En Romanos 7:14 lo dice. Dicen entonces: miserable de nosotros, somos pecadores vendidos al pecado. ¿Quién nos librará de esto? En este vídeo presento que aunque la gente ama al Señor y lo quieren seguir, y solamente a tales personas se refiere este artículo, pueden caer en muchos errores. No están vendidos al pecado, ni son miserables esperando un libertador. El libertador ha venido y su nombre es Jesucristo. Ha abierto la puerta de nuestra prisión y nos ha hecho libres. Ya no somos miserables. Fuimos una vez miserables cuando estábamos muertos en pecados e iniquidades. Eso dice en Efesios 2:1. Pero ahora ya no estamos muertos. Dios nos vivificó juntamente con Cristo, como un regalo solo en base a nuestra fe. En Efesios 2:5 lo dice. Ahora somos generación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice en 1 de Pedro 2:9. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Pero entonces, ¿estamos en lo correcto al preguntar cuál es esa lamentable situación en la que se encuentra Pablo que se describe en Romanos 7? ¿A quién se refiere? ¿Por qué está usando este pasaje como si se aplicara a sí mismo y por qué habla en presente como si algo estuviera pasando? Bueno, no necesitamos ir muy lejos para encontrar la respuesta. Todo lo que necesitamos es leer el contexto de las frases anteriores. Todo el capítulo 7 de Romanos
Ver Romanos 7 nos demuestra que su tema principal es la ley y cómo era imposible para alguien que tenía solamente la naturaleza pecaminosa de Adán el cumplir la ley. Para decir esto, Pablo utiliza el tiempo presente, siempre figuradamente, no literalmente. En otras palabras, aunque parece que lo dice se tratase personalmente de sí mismo, solo lo hace figurativamente, poniéndose en la posición de aquellos a quienes estas cosas aplican directamente. Pero ¿cómo lo sabemos? Veamos por ejemplo los versos 7 y 9 de Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La era sin la ley fue antes de que se diera la ley, cientos de años antes del nacimiento de Pablo. Entonces cuando Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, utiliza la primera persona en singular, que es yo, solo figurativamente. No estaba vivo en aquel tiempo, pero figurativamente se pone a sí mismo en la posición de la gente que estaba viva diciendo, estaba vivo. Lo mismo para la siguiente parte de este pasaje que dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El mandamiento vino con Moisés, y Pablo no estaba vivo en este tiempo tampoco. Es obvio entonces que se está usando a sí mismo, primera persona del singular, figurativamente, no literalmente. El mismo patrón continúa por todo Romanos 7. Pablo se usa a sí mismo y muchas veces en tiempo presente para describir lo que era una situación pasada. La razón por la que lo hace es para hacer la situación más viva y el contraste con la presente situación, la que se describe en Romanos 8 aún más clara. Su tema principal en Romanos 7 es la situación sin Cristo. Antes de Cristo la ley estaba presente, y aunque esa ley era buena, santa y justa, era imposible de mantener para la gente que solo tenía la naturaleza pecadora, carnal, como característicamente dice en Romanos 7, 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Acaso era Pablo carnal cuando estaba escribiendo estas cosas? ¿Tenía solo la vieja naturaleza de Adán? ¿Estaba vendido al pecado? La respuesta es empáticamente no. Pablo, como cualquier otro nacido de nuevo, tenía a Cristo morando en él. Cristo lo había hecho libre. Era nacido de nuevo y salvo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo cuando se describe a sí mismo como vendido al pecado? Se refiere a la era de la ley, el tema principal de Romanos 7. En la era de la ley no había nuevo nacimiento, no habría nueva naturaleza. Todas esas son cosas puestas a nuestra disposición. Después del sacrificio de Jesús, pero antes de eso, en la era de la ley no estaban disponibles. Así que lo único que la gente tenía en ese tiempo era la vieja naturaleza de pecado. Aunque la ley era buena, santa y justa, era una ley espiritual, mientras que ellos eran carnales, vendidos al pecado. Entonces, cuando Pablo dice, soy carnal, vendido al pecado, se une a sí mismo y al tiempo presente, figurativamente, poniéndose en el lugar de aquellos que vivieron en la era de la ley, exactamente como lo hizo en el verso 7, con aquellos que vivieron sin la ley. Cuando dijo estaba vivo sin la ley, cuando Pablo estaba escribiendo Romanos capítulo 7, era una nueva criatura como cualquiera de nosotros, quien ha creído en el Señor Jesucristo, el Mesías e Hijo de Dios también es. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo usa la misma forma de hablar, primera persona singular en tiempo presente, por todo Romanos 7. Y vamos a leerlo en Romanos 7, 15 al 24. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo está describiendo es una situación miserable. Si no tomas en cuenta el contexto del pasaje y si ignoras y descuentas las realidades del nuevo nacimiento, tú también te vas a sentir miserable,
tú también vas a clamar, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo dice todo lo que dice para describir la situación antes de Cristo. Es una situación que anhelaba un libertador. Sí, antes de Cristo todos nosotros clamábamos, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero las buenas noticias es que hace más de 2000 años vino el libertador. Su nombre es Jesucristo. Pablo no detiene la pregunta, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino que inmediatamente continúa con la respuesta que dice, en Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hubo un tiempo en el que éramos esclavos, vendidos al pecado, pero ya no. Al creer en el Señor Jesucristo nos hizo libres de esa esclavitud. Ahora somos nuevas criaturas, Cristo en nosotros. Ahora somos libres, ahora somos justos. Para resumir, aquí está la pregunta de Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está la respuesta a los solo 2 versos más adelante. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y de nuevo, en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no somos esclavos vendidos al pecado, ya no somos miserables, más bien Cristo nuestro libertador vino, se dio a sí mismo en rescate por nosotros y nos hizo libres. Por lo cual la próxima vez que escuches a alguien clamar, oh miserables de nosotros, refiriéndose a que eso somos ahora, sabrás que tal aplicación hacia nosotros está equivocada. Alaba al Señor y gracias a Dios siempre, quien a través de su Hijo nos ha librado de esa atroz situación. Alabado sea el Señor, siempre que aunque alguna vez estuvimos muertos en pecados e iniquidades, nos vivificó juntamente con Cristo. En Efesios 2, 1 al 5 lo dice. Alabado sea nuestro libertador Jesucristo siempre. Somos liberados, somos librados de todo mal y vivificados juntamente con Él. Un saludo y levanto un clamor por mi pastor y apóstol Leandro González, allí en Panamá y en Nicaragua que se encuentra. Dios te guarda y te protege en el nombre de Jesús y te da palabras renovadas. Un saludo también para mi pastora y profeta Yolanda González, también allí en Nicaragua y en Panamá. Dios te da fuerzas renovadas y te protege de todo lo malo en el nombre de Jesús. Levanto también un clamor por Honduras, mi segunda patria, que es una tierra bendecida en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando una España tierra bendita, una España tierra de Dios. Muchísimas bendiciones y estamos siempre en victoria.